Buen día chicos y chicas, comenzamos hoy con el repaso del segundo parcial, la segunda y última parte. Con esto terminamos de ver todos los temas que entran para el segundo parcial. Como todos los años, damos estas clases de repaso para el Centro de Estudiantes de Nuevo Espacio, para que ustedes se puedan sacar las dudas y ver las principales características de cada uno de los temas y puedan desarrollarlos a la hora del examen. Vamos a empezar la descripción del aparato digestivo. Para empezar a hablar del aparato digestivo tenemos que tener en cuenta que es un tubo muy largo que comienza en la boca y termina en el intestino grueso. Vamos a repasar los diferentes preparados que tienen en las clases de la facultad. Dentro de la boca van a encontrar el preparado de lengua, después aparece el preparado de esófago, luego el preparado de estómago, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Esos son los preparados con respecto al tubo digestivo. Después en la segunda parte vamos a ir viendo lo que son las glándulas anexas al tubo digestivo, como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Así que empezamos por la descripción del preparado de lengua. En el preparado de lengua, como vemos en la imagen, vamos a encontrar primero un epitelio que recubre la superficie de la lengua. En este caso se trata de un epitelio plano estratificado y tiene un poco de queratina en la superficie. Recuerden que en los preparados se hacen generalmente con animales como ratas o conejos o cerdos, y estos animales suelen tener un poco de queratina en la superficie. Pero recuerden que en los humanos nuestra lengua no tiene queratina, se trata solo de un epitelio plano estratificado. Debajo del epitelio aparece un conectivo laxo, como siempre, que ayuda a la nutrición de este tejido, y más abajo aparece el tejido muscular. Tienen que tener cuidado de no confundirse el tejido muscular con tejido conectivo, porque si no suelen pensar que este preparado es de piel en lugar de ser lengua, porque aparece la queratina. Para diferenciar el tejido conectivo del tejido muscular, lo que tenemos que ver es que las células del tejido muscular son alargadas y presentan los núcleos de manera periférica, múltiples núcleos periféricos. Y además, con más aumento con seco fuerte, van a poder ver las características estrías del tejido muscular estriado, en este caso visceral. Por lo tanto, al estar en presencia de músculo, nos damos cuenta que este es el preparado de lengua, para no confundirlo con el preparado de piel. Y a la derecha aparece algo que vimos en el primer repaso, que son glándulas. La lengua suele tener acinos, mucosos y serosos, que representan glándulas salivales que están ubicadas en la base de la lengua. Así que aparece tejido glandular en forma de acinos. En este caso predominan los acinos mucosos porque son pálidos, núcleos periféricos, se ven los límites intercelulares, todas las características que ya conocen de estos acinos. Seguimos en el tubo digestivo, llegamos al esófago. El esófago, al ser un lugar de tránsito de los alimentos, necesita un epitelio que le dé protección. Por eso, al igual que en la lengua, el epitelio va a ser plano estratificado. Debajo de ese epitelio aparece un tejido conectivo laxo y a esas dos capas se las denomina mucosa, al epitelio más el tejido conectivo que está por debajo. A este tejido conectivo se lo suele denominar lámina propia o corion. Es el tejido conectivo laxo que está por debajo de un epitelio en las mucosas. Ese es la lámina propia o el corion. Debajo de la mucosa aparece una capa de tejido conectivo un poco más denso, que también suele tener glándulas, como vemos en la imagen, y a esa capa se le denomina submucosa. Y después aparece tejido muscular, que forma la capa muscular externa. Y por último, por afuera aparece la adventicia, que es el tejido conectivo que también envuelve a la tráquea. Recuerden que tráquea y esófago generalmente vienen juntos, y esto es porque el mismo tejido conectivo, esta adventicia, envuelve a los dos órganos. Con respecto a la capa muscular, el esófago, recuerden que tiene una característica, y es que la parte superior del esófago tiene solo músculo estriado en su capa muscular. La parte inferior del esófago, la que se continúa con el estómago, tiene músculo liso,
Y la parte media del esófago tiene músculo liso y músculo estriado. Así que viendo el tipo de músculo que encontramos en la muscular, podemos saber qué parte del esófago estamos viendo. Salimos del esófago y entramos al estómago. En el estómago también encontramos las mismas 4 capas que son características en todo el tubo digestivo. Aparece una capa muy gruesa que es la mucosa, hasta la muscular de la mucosa. Después aparece la submucosa y después capas de músculo liso formando la túnica muscular. Lo característico del estómago es que tiene una mucosa muy gruesa debido a la presencia de glándulas. Acá el epitelio cambia, deja de ser plano, estratificado como veíamos antes, y acá el epitelio se transforma en cilíndrico simple formando glándulas. Por eso hay un grosor muy notorio en este preparado de estómago. Y lo otro característico en el preparado de estómago es que si miramos la parte muscular vamos a encontrar 3 capas de músculo: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Por eso tiene más tejido muscular en la zona muscular externa que el resto de los preparados. Esto es debido a los tipos de movimiento que tiene que hacer el estómago en todas direcciones para poder procesar correctamente los alimentos. Con respecto a las células más importantes que están ubicadas en la mucosa del estómago, las dos que tienen que saber muy bien son la célula principal y la célula parietal, que están en esas glándulas que tiene la mucosa del estómago. Lo que tienen que saber de la célula principal es que en su región apical tiene gránulos de secreción que almacenan una enzima llamada pepsinógeno. Este pepsinógeno en los gránulos está de manera inactiva y se va a activar en presencia del ácido en la luz estomacal. Cuando el pepsinógeno toma contacto con el ácido, se convierte en pepsina, que es una enzima proteolítica, por lo tanto nos ayuda a digerir los alimentos que tienen gran cantidad de proteínas. Estos gránulos, este pepsinógeno, al ser una proteína, hace que la célula, en su región apical, sea intensamente acidófila. Pero estas enzimas fueron fabricadas por el retículo endoplasmático. Por eso, en la región basal de estas células, al presentar mucho REG, vamos a notar una coloración intensamente basófila. Así que tiene 2 regiones la célula: apical acidófila, basal basófila, y obviamente con cromatina laxa y nucleolo evidente, como toda célula que se encarga de la síntesis de proteínas. Y la otra célula importante de la mucosa del estómago es la célula parietal. Esta célula lo que tiene es gran cantidad de canales que se llaman canalículos en el interior de la célula, con muchos pliegues de la membrana plasmática. Sobre estos pliegues vamos a encontrar a las bombas que se encargan de la síntesis del ácido clorhídrico. Estos pliegues lo que hacen es aumentar la superficie para poder tener más bombas y de esta manera poder fabricar más rápido el ácido. Estas bombas obviamente gastan energía. Por eso además en la célula vemos gran cantidad de mitocondrias. Al tener muchas mitocondrias hay muchas proteínas, porque están las proteínas de la cadena de transporte de electrones, del ciclo de Krebs y las funciones que cumplen estas mitocondrias. Las bombas que están en los pliegues de la membrana también son proteínas. Por lo tanto, la célula parietal, a diferencia de la anterior, está llena de proteínas en su citoplasma. Por eso la célula parietal se tiñe intensamente acidófila cuando la vemos en los preparados. Así la vamos a poder identificar. Acá vemos una imagen que en la parte superior, donde está la sigla CC, nos muestra a la célula principal, que es la parietal, que se encarga de fabricar las enzimas, que es el pepsinógeno. Este pepsinógeno es el que se acumula en los gránulos y se van a liberar hacia el exterior para transformarse en pepsina. Podemos ver que en la flecha superior la región apical de la célula es intensamente acidófila y la región basal es basófila,
por esta característica de almacenar los gránulos antes de liberarlo. Abajo, de manera bien acidófila, podemos ver a la célula parietal, que es la que se encarga de fabricar el ácido clorhídrico. La célula parietal es la que fabrica el ácido y, como vemos en la imagen, tiene el citoplasma intensamente acidófilo. Para no confundirse estas células hay una regla muy fácil que dice que lo principal es la Pepsi, entonces sabemos que la célula principal es la que fabrica el pepsinógeno y la parietal es la del ácido. Así no se confunden estas dos células al poder describirlas en los exámenes. Salimos del estómago y llegamos al intestino delgado. El intestino delgado va a tener como característica tener pliegues en su superficie que se denominan vellosidades. Las vellosidades son pliegues que se encargan de aumentar la superficie para que el intestino pueda absorber los diferentes nutrientes. Esa vellosidad hacia abajo se continúa con una glándula tubular simple y esa glándula es la que se denomina cripta de Lieberkühn. Por lo tanto, identificamos al intestino delgado por la presencia de vellosidades y criptas. El intestino delgado en realidad tiene tres porciones diferentes. Una es el duodeno, otra es el yeyuno y otra es el ilion. Ahora más adelante vamos a ir viendo cómo diferenciar estos tres sectores del intestino delgado. Pero todos tienen vellosidades y criptas. Esa es la característica principal. Obviamente que esto forma parte de la mucosa del intestino delgado porque tiene epitelio y conectivo que se encuentra en la parte inferior. Si miramos una imagen de la pared del intestino delgado, podemos ver que presenta pliegues muy grandes que se pueden ver en una imagen panorámica. En esta imagen vemos tres pliegues que tienen submucosa en el interior, tienen tejido conectivo denso. Estos pliegues grandes que tienen submucosa en el interior se los conoce como pliegues de Kerckring. Sobre estos pliegues aparece la mucosa y esta mucosa, como describimos recién, también tiene pliegues. Son las vellosidades que van hacia la superficie en forma de dedos. Estas vellosidades son las que están recubiertas por un epitelio cilíndrico simple. Y hacia abajo de la vellosidad aparecen las glándulas, que son las criptas de Lieberkühn. Más abajo aparece la capa muscular, siempre es una circular interna y después una longitudinal externa, y por afuera aparece una serosa, que es el peritoneo, que envuelve a todo el intestino delgado, intestino grueso y también al estómago. Si miramos a mucho aumento a la vellosidad, vamos a encontrar el epitelio cilíndrico que recubre la superficie. Este epitelio cilíndrico también tiene pliegues que se conocen como microvellosidades. Estas microvellosidades son las que se ven de color magenta en la superficie, debido a que en este caso estamos coloreando la muestra con PAS. Lo que se evidencia de color magenta en la superficie del epitelio es el glucocáliz, que representa la presencia de hidratos de carbono en la superficie. Otras células que se evidencian en la imagen son las células caliciformes, que también están llenas de glucoproteínas, por eso toman la coloración de PAS positiva. Las células que presentan las microvellosidades se llaman enterocitos y son las células que se encargan de la absorción en el intestino. Y además vemos las células caliciformes. Cuando miramos el intestino delgado tenemos que saber reconocer al duodeno, al yeyuno y el ilion. Y la diferencia en esos tres sectores la vamos a encontrar única y exclusivamente en la submucosa de estos órganos. En la superficie siempre hay vellosidades y criptas, así que ahí no está la diferencia y no los vamos a poder diferenciar. Si miramos la submucosa en este caso, aparecen glándulas muy pálidas, que son glándulas mucosas, ubicadas en la submucosa. Estas glándulas, según lo que se ve en la imagen, nos hacen recordar a los acinos mucosos, pero en realidad no son acinos mucosos, porque si empezamos a ver la forma de estas glándulas, son glándulas alargadas, y cuando una glándula es alargada se llama tubular. Son glándulas tubulares, mucosas,
que liberan su secreción hacia la luz del duodeno, y en este caso este moco es el que frena y neutraliza el ácido que viene del estómago. Por eso necesitamos a esta gran cantidad de glándulas ubicadas en la submucosa del duodeno. Más a la derecha se puede ver nuevamente la capa muscular con su circular interna y longitudinal externa. Pasamos a la última parte del intestino delgado. Como ven en la superficie siempre hay vellosidades y criptas, por eso es intestino delgado, pero en este caso en la submucosa vemos una placa enorme de tejido linfoide que ocupa toda la submucosa de este órgano. Esta placa presenta nódulos con centros germinativos en el interior. Cuando la submucosa del intestino delgado presenta placas rectangulares de tejido linfoide, estamos en presencia del ilion, en este caso la última parte del intestino. Y para poder comparar los tres sectores del intestino delgado, vemos que tanto el duodeno, yeyuno e ilion en la superficie tienen vellosidades y tienen criptas, eso es la mucosa, pero la diferencia dijimos que estaba en la submucosa. Podemos ver que el duodeno presenta glándulas tubulares mucosas en su submucosa. El yeyuno solo tiene tejido conectivo, denso, como la mayoría de las submucosas, no tiene otra particularidad. Y el ilion presenta esas placas de tejido linfoide que son las placas de Peyer. Esa es la forma de diferenciar las tres diferentes porciones que tiene el intestino delgado. Tanto los pliegues de Kerckrin, la vellosidad y la microvellosidad, lo que se encarga de hacer es aumentar la superficie de absorción. Todo nuestro intestino, que en este caso el intestino delgado mide 6 metros de longitud, tiene una superficie de absorción de 200 metros cuadrados. Y esto es gracias a todos los pliegues que encontramos en la superficie. Otra cosa que podemos encontrar en todo el intestino, no solo en el intestino delgado, esto puede aparecer en el esófago, en el estómago, delgado y grueso, son neuronas ubicadas entre las capas de músculo. Es bastante fácil evidenciarlas porque una cosa es el músculo liso, con sus núcleos alargados en forma de cigarro habano, y otra cosa es una célula con citoplasma basófilo, cromatina laxa y núcleo evidente, como son las neuronas. A esto se lo denomina plexo de Auerbach y lo encontramos entre las capas de tejido muscular. Todo el intestino tiene este tipo de neuronas que son las que le proporcionan la motilidad a este tejido muscular. Hay neuronas también en la submucosa, pero son muy difíciles de encontrar entre el tejido conectivo y esas neuronas se lo denomina plexo de Meissner. Pero el más fácil de identificar es el de Auerbach, que lo encontramos entre las capas de músculo. Y llegamos a la última parte del intestino, llegamos al colon. En este caso, si miramos la superficie del colon, vemos que no hay proyecciones en forma de dedos, por lo tanto el colon no tiene vellosidades. Si miramos la mucosa del colon, lo único que vamos a encontrar son glándulas tubulares simples. Lo único que encontramos son criptas de Lieberkühn. En estas glándulas tubulares vemos que predomina una célula que tiene una tinción pálida debido a que lo que almacena no se colorea con H&E, y esto nos hace pensar que se trata de la célula caliciforme que está liberando moco hacia la superficie. Recuerden que la célula caliciforme es una glándula unicelular que está ubicada en estas glándulas tubulares. Se ven pálidas porque la tinción es con H&E y por eso se evidencian de esta manera. En la superficie del colon podemos encontrar un epitelio cilíndrico con microvellosidades. Y el resto está formado por glándulas que están separadas por lámina propia, que en realidad es tejido conectivo laxo. Pasamos a describir las glándulas anexas al tubo digestivo. Vamos a empezar con la descripción del hígado. El hígado va a presentar estructuras de forma hexagonal,
con 6 caras que se repiten a lo largo de todo el órgano. Estos hexágonos se denominan lobulillos clásicos. Sabiendo cómo es la estructura de un lobulillo, sabemos cómo es la estructura del hígado, porque esto se repite en todo el órgano. Vamos a encontrar en el centro del lobulillo una vena, que se denomina centro lobulillar. De esa vena centrolobulillar parten cordones de hepatocitos hacia la periferia y están limitados por tejido conectivo, que se ve en color celeste en esta imagen, que forma la forma hexagonal de estos lobulillos clásicos. Cada uno de los vértices del hexágono va a tener un elemento venoso, que es rama de la vena porta, un elemento arterial, que es rama de la arteria hepática, y un conducto, que es el que va a llevar la bilis hacia el exterior. Como hay 3 elementos, a esto se lo llama tríada. Y el espacio donde están ubicados estas tríadas se llama espacio porta, porque por ahí circula una rama de la vena porta. Imagen del hígado. Este en realidad es un hígado humano que tiene muy poco tejido conectivo, formando los límites de este lobulillo, pero se pueden reconocer espacios circulares bastante grandes que representan a las venas centrolobulillares. De esas venas centrolobulillares parten los cordones de hepatocitos hasta los lugares donde van a estar ubicadas las tríadas portales. Si pasamos a mucho aumento a estos cordones de hepatocitos, vamos a encontrar que el hepatocito es una célula que tiene 1 o 2 núcleos centrales de cromatina laxa y se ve perfectamente el nucleolo. Tiene zonas bastante basófilas en el interior y esto nos dice que la célula fabrica muchas proteínas. Recuerden que el hígado fabrica todas las proteínas plasmáticas, o sea, todas las que están en la sangre. Por eso necesita 1 o hasta 2 núcleos y citoplasma basófilo para poder fabricar esta cantidad de proteínas. Otras zonas del citoplasma se ven un poco acidófilas y esto es porque tienen gran actividad biosintética y gastan energía. Tienen muchas mitocondrias el hepatocito, por eso hay zonas que también se pueden ver levemente acidófilas. Si pasamos al espacio porta, a cada uno de los vértices del hexágono, tenemos que reconocer los 3 elementos de la tríada. Hacia la derecha, el elemento más grande que tiene elementos formes en el interior es la vénula, que es rama de la vena porta. Y hacia la izquierda encontramos los otros 2 elementos. Abajo está la arteria, que en realidad es una arteriola. Recuerden que la arteriola se reconoce por tener núcleos que protuyen, que sobresalen hacia la luz, y tener entre 2 y 10 capas de músculo liso alrededor. Y arriba, a la izquierda, hay una estructura redondeada que tiene un epitelio cúbico, por lo tanto no es un vaso sanguíneo, y esto representa el conducto que va a llevar la bilis que produce el hígado hacia el exterior. Así que podemos reconocer arteria, vena y conducto, los 3 elementos de la tríada portal. Y acá en un esquema podemos ver abajo a la derecha los 3 elementos que describimos recién de la tríada portal. Podemos ver que la sangre que sale de la arteria y de la vena van a ir por los sinusoides entre los cordones de hepatocitos, por lo tanto la sangre arterial y venosa se mezcla en los sinusoides. Una vez que la sangre se mezcla en los sinusoides, viaja en forma centrípeta hacia el interior, hacia la vena centrolobulillar. En cambio, a través de los cordones de hepatocitos se forma un canal que se llama canalículo biliar y este canalículo transporta la bilis, que lo vemos con flechas verdes, del centro hacia la periferia de manera centrífuga. Y la bilis llega hacia el conducto biliar que va a ir logamente hacia el exterior. Pasamos a describir las características del páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula mixta, por lo tanto va a tener un componente exócrino, que se trata de acinos serosos, y un componente endocrino que se denomina islote de Langerhans. Ahora vamos a ver las características de los acinos y características de los islotes para que puedan reconocer este preparado.
El páncreas endocrino va a tener 4 tipos de células alfa, beta, delta y F. En los preparados que se ven con H&E no se pueden reconocer estos diferentes tipos celulares, pero se pueden hacer técnicas de inmunistoquímica para poder reconocerla. Las alfa son las que sintetizan el glucagón, que lo que hace es aumentar la cantidad de insulina en sangre, la cantidad de glucosa en sangre, perdón. La célula beta, ahora sí, es la que sintetiza la insulina y tiene la famosa función de disminuir la glucemia, o sea, disminuir la cantidad de azúcar en sangre. Esto lo hace almacenando la glucosa en 3 lugares principalmente. La glucosa se almacena en el hígado, se almacena en el músculo o se deposita en el tejido adiposo. Si la glucosa entra en esos lugares, disminuye su concentración en la sangre. Por eso la insulina es hipoglucemiante. Guarda la glucosa en los tejidos. Esa es la función de la insulina. La somatostatina es la que inhibe la secreción de los otros tipos celulares y el polipéptido pancreático tiene funciones endocrinas como retrasar el vaciado gástrico, inhibe la contracción de la vesícula del páncreas y frena las secreciones exócrinas. En esta imagen podemos ver los acinos del páncreas. Como pueden ver, los acinos son intensamente basófilos, por eso son acinos serosos, porque están fabricando proteínas, que son las enzimas digestivas que se van a liberar hacia el exterior a través del conducto de Wirsung hacia el duodeno. Estos acinos tienen 2 características con respecto a otros acinos, por ejemplo los de las glándulas salivales, y es que en su región basal los vemos intensamente basófilos, esto es por la presencia de Reg, y en la porción central se ven más acidófilos, y esto es porque las enzimas se almacenan antes de liberarse. Las enzimas son proteínas, por eso la región apical se ve intensamente acidófila. Los acinos tienen 2 tinciones y a esto se lo denomina bifase tintorial. La región basal basófila y la región apical acidófila. Esto es único en el páncreas, por lo tanto, ver 2 tinciones en un acino hace diagnóstico de páncreas. No hay acinos con estas características en otros lugares. En las salivales no están, en las glándulas del intestino tampoco están, solo en el páncreas. Y además se puede ver una célula con citoplasma muy claro en el centro de algunos acinos, que es parte del conducto que se denomina intercalar, el primer conducto que sale de los acinos. A esta célula, como está en el centro del acino, se la denomina centro acinar y tiene como función síntesis de bicarbonato para poder neutralizar el ácido del estómago. En el centro de la imagen se puede ver el islote de Langerhans, cuyas células no se pueden diferenciar con H&E, pero sí con técnicas de inmunistoquímica. Ahí van a estar las células alfa, beta, delta y PP, que son las que nombramos con anterioridad. Con respecto a las glándulas salivales, recuerden que pueden ser de 3 tipos, la parótida, submaxilar y sublingual. Y en este dibujito es fácil entender los tipos de acinos que tiene cada una de las glándulas. Ya saben describir los acinos, por lo tanto es solo saber qué acino predomina y eso le da el nombre a la glándula. Si encuentra una glándula que solo tiene acinos serosos y exclusivamente serosos, esa glándula es la parótida. Si viene una glándula que predominan los acinos serosos, pero tiene algunos mucosos, con algunas medialuna de Januzzi o von Ebner, esa es la submaxilar. Y si ven una glándula donde la mayoría son acinos mucosos, se va a ver muy pálida, con H&E, esa es la sublingual. Así que esta es la manera de diferenciar a las 3 glándulas salivales. Recuerden que además de ver acinos, van a ver conductos. Primero está el conducto intercalar, después le sigue el estriado, con epitelio cilíndrico, y después los conductos más grandes, que son los interlobulillares, que ya presentan un epitelio estratificado y son los que llevan la secreción hacia el exterior. En esta imagen podemos ver una de las 3 glándulas salivales que nombramos recién. Podemos ver que hay acinos serosos y podemos ver también que hay algunos acinos mucosos y algunas medialunas serosas que sobresalen sobre los mucosos.
Al tener mucoso y seroso, pero predominar los serosos, estamos en presencia de la glándula submaxilar, en este caso. Las estructuras redondeadas donde se puede reconocer la luz y un epitelio cilíndrico son los conductos. Los dos conductos que se ven más arriba y el que se ve abajo son conductos estriados. Y el de abajo ya está rodeado por un poco de tejido conectivo, así que va dejando de ser estriado y se empieza a convertir en un conducto excretor. Pasamos al repaso de aparato urinario. En esta imagen podemos describir las principales características de la organización del aparato urinario. En este caso estamos hablando del preparado de riñón. En el riñón vamos a encontrar estructuras en la corteza y estructuras en la médula. Recuerden que la médula del riñón tenía forma triangular y se la llamaba pirámides renales o pirámides de Malpighi, y el resto del riñón estaba formado por la corteza. En la corteza aparecen estructuras redondeadas que se llaman corpúsculos renales, y los corpúsculos tienen un ovillo de capilares en el centro. A ese ovillo de capilar se lo llama glomérulo, y por fuera una capa de células planas que lo envuelve, que se llama cápsula de Bowman. Esa cápsula, recuerden que tiene una hoja parietal formada por el epitelio plano simple, que forma el límite del corpúsculo, y tiene una hoja visceral, también llamada podocito, que lo que hace es envolver a los capilares para formar las ranuras de filtración, y de esta manera que los capilares puedan filtrar la sangre al espacio que se forma entre la hoja parietal y visceral. Ese espacio, que es un espacio real entre la hoja parietal y visceral de la cápsula de Bowman, se lo llama espacio urinario, y es donde se va a filtrar el líquido que va a ingresar a los túbulos. Primero el líquido pasa por el túbulo contorneado proximal, después se va a ir hacia lo que llamamos asa de Henle, sube por el túbulo contorneado distal y desemboca en los túbulos colectores. La nefrona está formada por el corpúsculo proximal, asa de Henle y distal. Eso es la conformación de lo que se denomina nefrona, que es la unidad de filtración. Los túbulos colectores no forman parte de la nefrona. La explicación de esto es embriológica, ya que los túbulos colectores vienen del broto ureteral, que es un origen diferente al del blastema metanéfrico, que va a formar el resto del riñón. Así que el túbulo colector forma parte del sistema colector del riñón. Rodeando los túbulos aparece gran cantidad de vasos, de capilares, y estos capilares lo que hacen es ayudan a la reabsorción del líquido. Tenemos en total más o menos 200 millones de nefronas en los riñones y que todo el día están filtrando sangre. En promedio estas 200 millones de nefronas producen casi 200 litros de líquido al día. En realidad cerca de 180 litros de líquido al día. Obviamente que no eliminamos 180 litros de líquido al día, por lo tanto la mayoría de este líquido que se filtra se tiene que reabsorber. Ese es el trabajo de los túbulos. El túbulo contornado proximal reabsorbe cerca del 70% de lo que se filtra. Reabsorbe 120 de los 180 litros que se filtran. Por eso el túbulo proximal tiene microvellosidades en la luz para aumentar la absorción y es intensamente acidófilo debido a la presencia de mitocondrias. Así vamos a identificar al túbulo contorneado proximal. El túbulo distal reabsorbe menos del 20%, por eso tiene muy pocas microvellosidades y la célula es más pálida. El asa de Henle tiene un epitelio plano, por eso es fácil diferenciarlo de los otros dos, pero se lo suele confundir con vasos sanguíneos. Ahora más adelante vamos a ver una diferencia para poder diferenciar el asa de Henle de los capilares que lo rodean, que también tienen epitelio plano simple. Y el último túbulo es el colector, es el túbulo más grande, pero a veces en los cortes puede aparecer bastante pequeño si está en la corteza, pero tiene la característica de que se ven perfectamente los límites intercelulares. Si en un túbulo se ven perfectamente los límites intercelulares, ese túbulo es el colector.
Pasamos al preparado de riñón, donde vamos a encontrar en la corteza estructuras redondeadas, que son los corpúsculos. Recuerden que en el centro hay un ovillo de capilares, ese glomérulo, y el resto de la corteza del riñón está formada por túbulos en diferentes tipos de corte. La mayoría de los cortes que están viendo son túbulos proximales, porque el proximal es mucho más contorneado que el distal. Por eso ven luces que parecen ser como sucias en el interior debido a la presencia de microvellosidades, y otros túbulos que tienen luz más limpia y son más claros debido a que son túbulos distales en este caso. Si pasamos a mucho aumento a seco fuerte a ver el corpúsculo renal, se puede ver el ovillo de capilares en la zona central, que es el glomérulo, y está rodeado por un epitelio plano simple alrededor, que es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Se puede ver el espacio entre la hoja parietal y visceral, que es el lugar donde el líquido se filtra para luego poder pasar a través de los túbulos. Una estructura muy importante en el riñón es parte del túbulo distal, que pasa a la altura del mismo corpúsculo que le dio origen. Esta región del túbulo distal, que pasa a la altura del mismo corpúsculo que le dio origen, se conoce como mácula densa. Esta mácula es importante porque se encarga de censar, de controlar la cantidad de sodio que pasa por el túbulo distal. Por lo tanto, es parte del sodio que se filtró y nos representa el sodio que está en la sangre. Así que de manera indirecta, la mácula controla la cantidad de sodio que está en la sangre. Vamos a identificar a la mácula porque las células están en línea recta, son células un poco más altas que las cúbicas normales y además están en contacto con el corpúsculo. Estas células controlan la cantidad de sodio y son en parte las que van a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder controlar la presión arterial. Cuando disminuye la cantidad de sodio, lo que hacen estas células es decirle a las células de la arteriola aferente que liberen renina y de esta manera se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy importante, estudienlo para el examen. Sistema renina siempre se pregunta en todos los exámenes. Y acá en esta imagen podemos diferenciar los túbulos que aparecen en el riñón. Estamos en corteza porque hay un corpúsculo en la parte central y podemos reconocer en el círculo negro un túbulo que tiene una luz muy sucia debido a la presencia de largas microvellosidades y tienen citoplasma intensamente acidófilo y las células son bastante altas. Con estas tres características hacemos diagnóstico del túbulo proximal. A la derecha, en el círculo rojo, vemos un túbulo que tiene la luz más limpia. Sus células no son tan acidófilas y son más bajas que las anteriores. Este túbulo no reabsorbe tanto, por eso es el túbulo distal. Como verán en la imagen, predominan los túbulos proximales y esto es porque el proximal es mucho más contorneado. Por eso en un corte lo podemos ver muchas más veces que a los distales. Y en esta imagen lo primero que nos llama la atención es que no hay corpúsculos. Si no hay corpúsculos, estamos en la médula del riñón y en la médula es más fácil identificar a dos de los túbulos que nombramos previamente. En el círculo rojo aparece un túbulo que tiene un epitelio plano, pero los núcleos son bastante redondeados. Cuando los núcleos sobresalen hacia la luz, son bastante redondeados, eso es el asa de Henle. Tiene un epitelio plano, pero con núcleos redondeados. Justo a la izquierda de ese círculo rojo aparece también un epitelio plano, pero con los núcleos aplanados. Y eso se trata de endotelio. Por lo tanto, lo que está a la izquierda del círculo rojo, y más a la izquierda aparece otro, son capilares. Por lo tanto, viendo la forma de los núcleos, podemos identificar el asa de Henle y un capilar. Y el túbulo que se encuentra en el círculo negro, vemos que tiene gran tamaño y además se pueden ver perfectamente los límites intercelulares. Por eso en este caso se trata de los túbulos colectores. Salimos del riñón y entramos en la vía urinaria.
el líquido que sale del riñón tiene que llegar hacia la vejiga y eso lo hace a través de los uréteres. En la imagen estamos viendo el preparado de uréter. Generalmente es muy pequeño el uréter, por eso se puede ver todo el órgano en una sola muestra, en una sola toma de panorámico. Podemos ver la característica forma estrellada del uréter y esto es debido a que tiene que poder distenderse para que pueda pasar la orina por el interior. Como ya forma parte de la vía urinaria, vamos a encontrar un epitelio que recubre toda la vía urinaria, que es el epitelio polimorfo, urotelio o de transición. En el detalle, abajo a la derecha, podemos encontrar las características de estas células. Recuerden que son más grandes y globosas, sobresalen hacia la superficie, tienen prolongaciones muy delgadas que llegan hasta la membrana basal y tienen un halo claro que rodea el núcleo y esto representa la presencia de glucógeno que le da energía para este cambio de forma continua que hacen estas células. Este preparado a veces se lo suelen confundir con esófago, porque el esófago también tiene una luz estrellada y también tiene conectivo y tiene músculo alrededor. Lo que tienen que mirar para no confundir uréter con esófago es el epitelio. Si estamos en presencia de esófago, el epitelio va a ser plano estratificado. Si estamos en presencia de uréter, el epitelio es polimorfo. Por lo tanto, con el epitelio hacemos el diagnóstico de certeza de cada uno de estos órganos. Y obviamente que el uréter, en su región muscular, solo tiene músculo liso. No tiene mucho músculo porque el uréter va de arriba hacia abajo y el líquido cae debido a la acción de la gravedad. Por eso hay muy poco músculo rodeando al uréter. En cambio, cuando llegamos a la vejiga, podemos ver que el 80% de la pared de la vejiga va a estar representado por músculo liso. Esto es debido a que la vejiga sí se tiene que contraer para poder expulsar la orina. Por eso lo que predomina en la pared es el tejido muscular, músculo liso. En la superficie encontramos lo mismo que en el uréter. Vemos en el detalle la presencia de epitelio urinario o polimorfo, donde hay células redondeadas en contacto con la luz. Así que al encontrar este epitelio sabemos que es uréter o vejiga. Uréter tiene la forma estrellada y se ve completamente, y la vejiga tenemos un corte de la pared con mucho músculo liso. Pasamos al tema reproductor masculino. Órganos de reproductor masculino que tienen que reconocer son el testículo, el epidídimo y la próstata. En este caso tenemos la imagen de muchas estructuras redondeadas que son huecas, que cuentan con un epitelio que recubren la superficie. Se trata de túbulos seminíferos que van a estar ubicados en el testículo. El epitelio que recubre estos túbulos se denomina epitelio seminífero. Alrededor de los túbulos seminíferos vemos líneas acidófilas que los rodean, que representan células con capacidad contráctil y se denominan células mioides. Entre los túbulos aparece un tejido conectivo laxo que tiene grupos de células intensamente acidófilas que representan a las células de Leydig, cuya función va a ser la síntesis de testosterona. Los túbulos le van a dar origen a los espermatozoides, por eso los túbulos representan la porción exócrina de este órgano, mientras que las células de Leydig, que están en el conectivo, representan la porción endocrina. Si miramos a mucho aumento los túbulos seminíferos, vamos a poder ver que la flecha negra nos muestra parte del epitelio seminífero. Hay una célula muy importante en este epitelio que son células que le dan sostén a las células germinales, que son las células de Sertoli. Vemos en la flecha negra una célula con núcleo alargado, se ve perfectamente el nucleolo y está siempre en la parte basal del epitelio. Estas células de Sertoli estudian muy bien las funciones, le dan sostén, fabrican la hormona antimülleriana, aumentan la concentración de testosterona, fagocitan los restos de las células durante la maduración, tienen funciones muy importantes para la correcta espermatogénesis. Recuerden que las células de la línea espermatogénica
van a estar las espermatogonias en contacto con la membrana basal, después los espermatocitos primarios, donde se puede ver líneas finas en el núcleo que representan los cromosomas. Después aparecen los espermatocitos secundarios, que tienen núcleo más pequeño y condensado porque ya completaron la meiosis 1 y tienen la mitad de los cromosomas. Y después empiezan a tener forma más alargada para convertirse en espermátide y luego en espermatozoide. Así que encontraríamos espermatogonias, cito 1, cito 2, espermátides y luego espermatozoides. Generalmente en los túbulos no se ven espermatozoides porque apenas se liberan van al epidídimo. Por eso solo encontramos el epitelio seminífero en estos preparados. Y la flecha de color verde nos muestra las características de la célula de Leydig, la otra célula importante del túbulo seminífero. Esta es la célula que sintetiza la testosterona, es un lípido, la testosterona, por eso vemos que tiene zonas muy pálidas en el citoplasma, porque recuerden que al ser una hormona esteroidea, el origen es del colesterol. Así que es una célula que se ve pálida y acidófila. Lo acidófilo es por las mitocondrias y lo pálido es por la acumulación de colesterol. Así identificamos a la célula de Leydig ubicada en grupos en el tejido conectivo entre los túbulos seminíferos. Imagen nuevamente del epitelio seminífero, donde el círculo negro les muestra perfectamente a dos células de Sertoli ubicadas en la región basal del epitelio. Y el otro preparado importante de reproductor masculino es el de próstata. La próstata es una glándula y podemos ver que los adenómeros, la parte que sintetiza y secreta el producto de secreción, presenta una luz muy grande y tienen gran tamaño. Cuando los adenómeros son tan grandes y tienen una luz tan evidente, a esta forma se la denominaba alveolar. Por eso la próstata tiene adenómeros alveolares. Va a tener como característica, además de tener adenómeros alveolares, que en el interior se pueden acumular proteínas. Hay una proteína que es el amiloide y forma estructuras redondeadas llamadas cuerpos amiláceos. Arriba en el centro se puede ver uno bastante grande y a la derecha también. Estos cuerpos amiláceos se depositan en el centro de algunos alvéolos y también son característicos de la próstata. A más aumento en la pared de los alvéolos podemos reconocer que el epitelio cilíndrico forma pliegues hacia el interior de los alvéolos. Estos pliegues están formados únicamente por tejido epitelial, por eso se los denomina pseudopapilas. Recuerden que una papila, como las de la lengua o las de la piel, son proyecciones de tejido conectivo. En este caso no hay tejido conectivo por dentro del epitelio, por eso estos pliegues se los denomina pseudopapilas y hacen diagnóstico de próstata. Ver alvéolos, ver cuerpos amiláceos y ver pseudopapilas hacen diagnóstico de este preparado. Y lo último que podemos encontrar en próstata, está ubicado en el tejido conectivo, es que vamos a encontrar células musculares lisas. Aparecen núcleos alargados de cromatina laxa en la región izquierda del preparado que representan células musculares. Por eso decimos que el estroma de la próstata es fibromuscular. Tiene fibroblastos, como todo tejido conectivo, pero también presenta músculo liso y es importante para la contracción y la expulsión del contenido de estos alvéolos. Esa es la función del tejido muscular. Y por último, para terminar, vemos las características del aparato reproductor femenino. Vemos en este esquema del ovario a los folículos en sus diferentes estadios de maduración. Los folículos van a estar ubicados en la zona periférica del ovario, se denomina corteza, ya que la médula es muy vascularizada para que las hormonas que fabrican estos folículos puedan viajar por el aparato cardiovascular. Los folículos empiezan su maduración como folículos primordiales, son los que están en la parte superior de la imagen. Un folículo, recuerden que está formado por dos estructuras, un ovocito,
que es la célula germinal femenina, y células foliculares que lo rodean. Cuando las células foliculares son planas, el folículo se llama primordial. Cada 28 días, un grupo de estos folículos comienzan a madurar. Se van a convertir primero en folículos primarios, que van a tener un epitelio cúbico alrededor, con una o varias capas, pero ya son cúbicas. De esa manera los diferenciamos de los primordiales. El ovocito también empieza a crecer. Después va a aparecer una cavidad entre las células foliculares y ya se va a llamar folículo secundario. Y este va a llegar luego al día 14, como vemos a la derecha, se denomina folículo de Graf, el que se va a ovular, y se va a poder expulsar el ovocito hacia el exterior. Recuerden que lo que se expulsa es el ovocito, se expulsa la zona pelúcida que lo rodea y se expulsa las células foliculares que quedaron alrededor. A esa zona de células foliculares, luego de la ovulación, se la conoce como corona radiada y es lo que luego tiene que atravesar el espermatozoide en el proceso de fecundación. El tejido conectivo que rodea los folículos también se va a empezar a diferenciar y se va a empezar a organizar en algo que se llama teca folicular. Es el tejido conectivo que rodea a los folículos. Por eso cuando se produce la ovulación el día 14, quedan células en el ovario. Quedan las células foliculares que lo estaban rodeando y queda el tejido conectivo que se denominaba teca. Esas dos células, las foliculares y las de la teca, van a formar lo que se conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que se ve en la región inferior de la imagen. Y este cuerpo amarillo va a ser el responsable de la síntesis de progesterona en los últimos 14 días del ciclo. Luego de 14 días, el cuerpo lúteo sufre apoptosis y se transforma en una cicatriz muy pequeña denominada cuerpo albicans, que en latín significa cuerpo blanquecino, que es lo que vemos a la izquierda del preparado. Así que de esta manera describimos todo el ciclo de los folículos en el ovario. Una cosa más que nos falta describir, porque arriba a la derecha dice folículo atrésico. Cada 28 días empiezan a madurar un grupo de folículos, pueden ser 20, 30, 40 o 50. Obviamente en la especie humana no se ovulan 20 o 30 ovocitos. Por lo tanto, la mayoría de los folículos no llegan maduros, no llegan a ser de Graf el día 14. Los que no llegan a madurar el día 14 sufren apoptosis y esa apoptosis es lo que se denomina atresia folicular. Por eso la mayoría de los folículos, 99%, no llegan al día 14, no se ovulan y sufren atresia folicular, y luego estas células de la apoptosis son fagocitadas por macrófagos y estos restos se eliminan completamente del ovario. Vemos en esta imagen los diferentes tipos de folículos que describimos recién. La flecha negra nos muestra los folículos primordiales, que son grupos de folículos muy pequeños, bien periféricos, con células planas que rodean el ovocito y forman los folículos de reserva. Son los que cada 28 días van a empezar a madurar. La flecha azul nos muestra un folículo primario que tiene células foliculares alrededor. Se puede ver la zona pelúcida rodeando el ovocito y el ovocito de mayor tamaño comparado con los primordiales. Vemos también que el tejido conectivo se empieza a organizar alrededor del folículo y eso es lo que se denomina teca folicular, que ayuda a la producción de estrógenos. Recuerden que los folículos, mientras maduran hasta el día 14, entre las células foliculares y la teca producen estrógenos. Y luego del día 14, el cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Y la flecha roja nos muestra una gran cavidad adentro de un folículo que representa la presencia de un folículo secundario. Esa cavidad se denomina antro folicular y la presencia del antro es lo que denomina a un folículo secundario. Pasamos al preparado de útero,
El útero, como ven en la imagen, tiene una gran pared muscular, cerca del 90% del preparado va a ser músculo liso, a eso se lo denomina miometrio, a la región muscular. En cambio a la izquierda se ve una zona intensamente basófila, porque en ese lugar encontramos las glándulas, encontramos al endometrio. Cuando ven un preparado que tiene 90% acidófilo y 10% basófilo, eso es útero, porque tiene mucho tejido muscular y muy poquito tejido glandular en la parte central. Después de hacer el diagnóstico de útero, lo que tienen que saber es en qué fase está. Si está en los primeros 14 días del ciclo o si está en los últimos 14 días del ciclo. La información para saber si está en el estado proliferativo o secretor, primeros 14 días o últimos 14 días, la encuentran en las glándulas, en el endometrio. Como vemos a la derecha, si las glándulas son muy tortuosas y muy irregulares, ese estadio es el estadio secretor. Esto es porque las glándulas están en su máximo desarrollo para poder favorecer la implantación del embrión. Si estuviéramos en los primeros 14 días, las glándulas serían más rectas, serían menos desarrolladas y no tendrían secreción en el interior. Así que hay que diferenciar entre proliferativo y secretor, y esa información está en el endometrio. El útero también tiene una zona de transición, que es la zona del cuello del útero. Esto es importante porque en este lugar encontramos cambio de epitelio. El endometrio, la región interna del útero, tiene glándulas y por eso hay células cilíndricas. Pero la región externa del cuello tiene un epitelio plano estratificado. Por lo tanto, ahí encontramos lo que se llama lucha de epitelios. También lo encontramos entre el esófago y el estómago. En la zona del cardias también hay una lucha con los mismos epitelios. Estas zonas de transición son importantes porque son zonas donde suelen ocurrir transformaciones neoplásicas en estas células, así que tanto el estómago como el cuello del útero son zonas importantes para estudiar este tipo de patologías. Pasamos a la descripción de lo que es la trompa de Falopio. La trompa es muy fácil porque tiene una forma que es muy característica. La mucosa tiene muchos pliegues y a esta forma tan plegada de la mucosa se lo denomina luz laberíntica. Es como un laberinto que tiene muchos pliegues y un epitelio cilíndrico con cilias, que va a movilizar al ovocito para que se pueda producir correctamente la fecundación. Y lo último que vemos para terminar, característica de la glándula mamaria, podemos ver que es una glándula que al igual de la próstata tiene adenómeros con una luz muy grande. Por eso decimos que la glándula mamaria, al igual que la próstata, son glándulas alveolares. Pero cuando vemos un dibujito del alvéolo es muy diferente al de la próstata. No tiene esos cuerpos amiláceos en el interior, ni tampoco tiene pliegues, esas pseudopapilas. Vemos que los alvéolos de la glándula mamaria son perfectamente circulares y van a tener muchas veces gotitas de lípido en la superficie. Esto es cuando ya se encuentran produciendo la secreción. Rodeando a los alvéolos vamos a encontrar células con capacidad contráctil que son mioepiteliales. Estas células mioepiteliales son estimuladas por la ocitocina, que viene de la hipófisis, y esto ayuda a la expulsión del contenido de los alvéolos. Otra hormona que viene de la hipófisis era la prolactina. La prolactina se encarga de estimular al epitelio cilíndrico de los alvéolos para que produzcan la secreción. Así que prolactina estimula la producción y ocitocina estimula la contracción para que pueda salir el contenido. Por eso se trata de una glándula exócrina. Y acá vemos la imagen de glándula mamaria, donde podemos ver estructuras redondeadas con epitelio cúbico o a veces cilíndrico, que son los alvéolos. La mayoría en este caso tienen secreción porque se trata de una glándula en estadio gestante, de una mujer embarazada, donde empieza el desarrollo de los alvéolos y se puede ver perfectamente la forma alveolar de este tipo de adenómeros.
Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por llegar hasta acá y espero que les haya sido útil el repaso con la descripción de todos estos temas. Suerte en el examen y muchas gracias.